Bienvenidos, manitas. Hoy vamos a utilizar cartón de caja de embalar, pero no será para hacer una caja. Vamos a hacer una idea para estas Pascuas. ¿Queréis ver lo que hago? Acompañarme, que empezamos. Voy a hacer una parejita de conejos con cartón. He sacado de internet estas dos imágenes y las he pasado 3 veces cada una de ellas a este cartón. Yo estoy utilizando cartón de doble canal, pero podéis utilizar el cartón que tengáis. En este trabajo no importa el grosor del cartón. Yo voy a hacer 3 piezas de cada uno de ellos porque quiero que quede gordito. Podéis hacer tantas como queráis. Con papel carbón he pasado estas imágenes al cartón. Y ahora hay que ir recortándolas con un poquito de paciencia. Con un cúter bien afilando y pasando tantas veces como necesitemos. No hay que ejercer presión porque si no es cuando nos desviaremos. Pues ya tengo las 6 piezas cortadas. Este primero lo pegamos entre sí, todas las piezas, con cola blanca de carpintero. Y lo sujetaré con cinta de carrocero hasta que la cola se seque. Este otro conejito vamos a pegar 2 piezas. Y antes de pegar la tercera, en la parte de la manita del conejo vamos a hacerle unos cortes. Estos cortes que le voy a hacer va a ser para colocar una pajita. Y solo voy a cortar la segunda pieza de cartón que he pegado. Y ya podemos pegar la tercera pieza y dejamos secar. Siguiente paso, voy a cantear los bordes. Lo voy a hacer con masilla, tapagrietas. Voy a ir aplicando una primera capa para cubrir todos los orificios del cartón y la dejaré secar. Una vez se haya secado, le pasaré una lija y aplicaré una segunda capa para darle ya el acabado final y dejaré secar. Conejitos ya secos y lijados. Y ahora vamos a aplicar una imprimación para tapar el poro al cartón. Pasamos ya a la decoración y aquí nuestros caminos se pueden separar porque podéis utilizar cualquier material, técnica o acabado que más os guste. Podéis hacerle de copas, podéis dejarlos así en blanco y haciéndole un poquito de decoración. Podéis hacerle relieve, decapados, craquelados, forrarlo con papel, con tela, pintarlos, lo que queráis. Yo voy a darle un poquito de relieve creando un falso lino. Ya lo he hecho alguna vez aquí en el canal y es una técnica muy sencilla de hacer, pero con un acabado muy bonito, o por lo menos a mí me lo parece. Y lo voy a hacer por los 2 lados de los conejos. Para empezar
dándole textura necesitamos una pintura que sea densa. Yo por eso voy a utilizar pintura tiza en este tono blanco roto. Si no tenéis de este tipo de pintura, cualquier acrílica os sirve. Le añadís unos poquitos de polvos de yeso, polvos de talco, bicarbonato, muy poquita cantidad, hasta conseguir una densidad media que os permita extender la pintura, pero que no sea demasiado líquida, para después poderle dar el relieve. Vamos a empezar aplicando la pintura y utilizando una buena cantidad. Vamos a dejar una capita más gordita de lo normal. Y no nos podemos entretener demasiado porque antes de que se seque tenemos que crear la textura. Para ello necesitamos un estropajo, un trocito, y por la parte más rugosa, en vertical, vamos a ir marcándolo, arrastrando la pintura. Y este acabado es el que os tiene que quedar. Pues ahora se tiene que secar. Vamos a volver a dar otra capa más y vamos a crear las líneas perpendiculares. Ahora vamos a hacerlas en la otra dirección. Y lo mismo, volvemos a aplicar la pintura y retiramos con el estropajo. Ahora vamos a darle el color y ahora necesitamos todo lo contrario, necesitamos que la pintura sea más líquida. Yo voy a utilizar una pintura acrílica en el tono lino, pero podéis utilizar el color que más os guste. Y la vamos a rebajar con agua. La misma esponja, pero esta vez por el lado blandito. Y vamos a mojar la esponja con la pintura y la vamos a aplicar extendiéndola siempre en la misma dirección. Da igual que lo hagáis de arriba a abajo que de un lado hacia el otro, pero siempre en la misma dirección. Y os saldrá por unas partes más oscuro y por otras más claro. Y lo vamos a dejar secar. Y ahora ya solo nos queda lijar, destacar el relieve. Una lija de grano fino o medio, si es grano medio, que ya esté usada, que no esté completamente nueva. Y vamos a lijar de nuevo en la misma dirección, de arriba a abajo o de derecha a izquierda. Pues así es como os tiene que quedar y lo mismo en el otro lado. Yo ya lo tengo hecho y ya os digo que no me gusta. No me gusta porque he cometido un fallo. Fijaros la parte de atrás cómo queda. Se nota muchísimo el canal del cartón. Incluso se nota más que la textura que yo he creado del lino. Y esto ha ocurrido pues porque no lo tuve en cuenta a la hora de marcar la silueta de los conejos en el cartón. Cartón de caja de embalar, y esto le pasa a todos los cartones que son de este tipo. Un lado lo tienen muy liso, que es el lado que va a ir hacia afuera de la caja, y el interior normalmente se suele notar el relieve del canal del cartón. ¿Qué ocurre? Que cuando yo marqué todas las piezas, eso no lo tuve en cuenta. Yo las marqué todas por el lado liso. Y la última pieza la tenía que haber marcado al revés, a la inversa, para que también quedase hacia el exterior el lado liso, igual que ha quedado aquí en esta parte, y no se notase el canal. Marcáis dos piezas por el lado liso y la tercera le dais la vuelta al cartón y lo marcáis por este otro lado. De esa manera, tanto en este frontal como en este, quedará la parte lisa del cartón. No sé si me he explicado bien, pero bueno, yo lo hice todo en el mismo lado y cuando lo uní me ocurrió esto, que se me quedó el lado del canal hacia afuera. Si tenéis eso en cuenta, este lado de aquí os tiene que quedar igual que este otro. A mí no me gusta, yo no sé si lo voy a dejar así o lo pintaré todo de nuevo o lo forraré con algún papel o alguna tela, no lo sé, tengo que ir pensándolo. De momento seguimos con nuestros conejitos. Antes de seguir con la decoración de los conejitos, tenía que solucionar este lado porque no me estaba gustando nada.
Tenía dos opciones, o con la masilla o pasta de relieve cubrir todo este lado y hacerlo liso y después hacer el lino, o una opción más rápida y más sencilla es pintarlo del color lino, del color que hayáis hecho la parte de delante, pues pintamos la parte de atrás. No es la idea que yo llevaba, pero bueno, creo que dentro de lo malo, creo que es lo más rápido y fácil de hacer. Pero si disponéis de tiempo, yo lo que haría sería una capita de masilla o pasta de relieve lisa, dejarla secar, lijarla bien y entonces encima hacer el efecto lino. Los bordes también los voy a pintar con este color, pero rebajado con agua, para que no quede un color tan intenso como la parte de atrás. Para terminar con la pintura pasamos una lija por el borde para desgastarlo y envejecerlo un poquito. Barnizamos con un barniz en acabado mate. Para decorar una cuerda podéis utilizar puntillas, lazos, añadirle alguna flor, lo que prefiráis. Yo simplemente le voy a anudar una cuerda dándole un par de vueltas a cada uno de los conejitos en un sitio. El primero en el cuello y este segundo conejito en las orejas. Retomamos la pajita, la recordáis que la sacamos al principio del vídeo para medir este orificio, pues esto va a ir aquí. Colocamos y cortamos al ras. Y para la base, para que se queden plantaditos, yo tenía estos dos trocitos de madera que ni tan siquiera he cortado a la medida, los tenía por ahí, y lo único que le he hecho ha sido teñirlos con tinte para madera. Y esto lo voy a pegar con cola blanca de carpintero. Esperaremos a que se seque y un último detalle. Lo último que nos queda para terminar esta parejita de conejitos es colocarle una flor. Una decoración de Pascua sencilla y fácil de hacer. Lo más costoso quizá sea recortar las siluetas, pero creo que merece la pena. Si os gusta la idea, como siempre, darle like al vídeo y compartirlo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y yo me quedo aquí y os espero en el próximo vídeo. Besitos.